estábamos hasta acá, entonces vamos a retomar donde habíamos dejado el otro día. Habíamos dejado para hoy ver el tema de lo que es ancho de banda y tiempo de subida, que era la última partecita de la discusión de temas de osciloscopio, esta parte de la discusión de temas de osciloscopio. Cuando se habla de ancho de banda, lo que estamos tratando, digamos, es de ver cuál es la capacidad que tiene el osciloscopio para reproducir fielmente señales que tienen un dado contenido armónico, ¿no es cierto? Es decir, hasta ahora veníamos hablando de, cuando vimos el error de inserción, bueno, teníamos un ejemplo donde había una única frecuencia, pero hemos elogiado bastante la posibilidad del osciloscopio de reproducir señales, de visualizar señales en forma completa. Una de las ventajas, decíamos el otro día, de las principales del osciloscopio no es claramente la exactitud, pues tampoco es nada desdeñable, digamos, pero la gran ventaja del osciloscopio es que nos permite visualizar la forma de onda y, por supuesto, además de visualizarla, analizarla en forma íntegra, ¿no es cierto? Bueno, para poder analizar bien una forma de onda, tiene que ser reproducida en el osciloscopio con fidelidad, digamos, ¿sí? En todos los aspectos, y en particular, hoy vamos a atacar el tema de el ancho de banda o el rango de frecuencia para el cual el osciloscopio es apto, ¿sí? Para hacer este análisis se utiliza un modelo, digamos, el osciloscopio. Cuando hablamos de ancho de banda, estamos pensando en el ancho de banda de todo el osciloscopio, es decir, de cuál es el rango de frecuencias para el cual el osciloscopio puede reproducir bien una señal que queremos analizar. Estamos entonces, decía, el rango de frecuencias en el cual el osciloscopio es capaz de hacerlo bien. Entonces, para eso se hace un modelo del osciloscopio, y siempre esto lo pensamos desde el punto de vista desde los bornes de entrada del osciloscopio, ¿sí? Es decir, el otro día habíamos visto que externamente al osciloscopio le habíamos agregado alguna punta atenuadora. El osciloscopio internamente tenía de por sí un atenuador interno, atenuador y habíamos dicho adaptador de la señal, ¿no? Para mantener justamente la integridad de la señal tal cual es en su origen, para que el osciloscopio no la modifique, por lo menos no la modifique sensiblemente. Entonces, cuando hablamos de ancho de banda, vamos a pensar en el rango de frecuencias que el osciloscopio es capaz de manejar, visto el osciloscopio desde sus propios bornes. Cuando presentamos el otro día el tema del error de inserción, el osciloscopio quedaba representado circuitalmente a través de que es un dato que aparece en el manual del fabricante, una resistencia y una capacidad en paralelo, ¿sí? ¿Eso lo recuerdan? El modelo que teníamos del osciloscopio respondía a esto, digamos, ¿cierto? Teníamos una resistencia, una capacidad en paralelo, ese era el modelo circuital del osciloscopio. Bueno, acá estaba agregado el del cable, ¿no? Porque había una punta, como siempre hay alguna forma de conectar la fuente de lo que queramos medir al osciloscopio. Pero el modelo o el circuito equivalente del osciloscopio que habíamos tomado correspondía a una capacidad en paralelo con una resistencia, que esto habitualmente son siempre datos del fabricante. La resistencia estaba en el orden de 1 megohm y la capacidad de entrada, acá es la capacidad del osciloscopio más la del cable, pero la capacidad de entrada del osciloscopio estaba en el orden de alguna decena de picofarads. Ese es el modelo circuital que vamos a seguir usando, ¿sí? Lo que representamos con este modelo, y hago la aclaración porque a veces se puede suscitar alguna confusión, lo que estamos haciendo a través de este modelo es utilizar un modelo circuital adecuado para hacer el análisis del ancho de banda del osciloscopio, simplemente. Es decir, esta resistencia y esta capacidad no van a ser datos del fabricante, esto simplemente es un modelo, un cuadripolo que representa muy bien
el comportamiento del osciloscopio con la frecuencia. Es decir, ante una señal de entrada, ¿cuál es la señal de salida o la señal que va a aparecer en la pantalla del osciloscopio? ¿Sí? Cabe señalar acá también que estamos hablando de osciloscopios analógicos, pero también es aplicable este concepto a los osciloscopios digitales, ¿sí? Porque básicamente el ancho de banda está dominado por las etapas iniciales, el atenuador y los amplificadores, los preamplificadores, ¿sí? Con lo cual esa etapa, como habíamos dicho el otro día, como habíamos mostrado en alguna diapositiva, es muy similar tanto en un osciloscopio analógico como en un osciloscopio digital. Con lo cual, el ancho de banda también, este concepto también se aplica a los osciloscopios digitales. Lo que vamos a ver después que quizá no se le da importancia en general porque el osciloscopio digital va a tener otras limitaciones que seguramente muchas veces van a estar antes que la limitación del ancho de banda, es decir, va a estar limitado en el rango de frecuencia que puede manejar, muchas veces no justamente por el ancho de banda propio analógico, ¿eh? Estamos pensando en la etapa analógica del osciloscopio digital, y por supuesto el osciloscopio analógico también, porque es solo analógico, va a tener limitaciones desde el punto de vista de sus etapas digitales, que a veces hacen soslayar un poco el tema de considerar el ancho de banda cuando estamos hablando de osciloscopios digitales. De todas maneras, el ancho de banda, como digo, es completamente, el concepto, digamos, es completamente aplicable a los dos osciloscopios. Es decir, esto representa el modelo de osciloscopio desde el punto de vista de la frecuencia. Estos valores de R y C no los vamos a encontrar en ningún manual del osciloscopio, ¿sí? Es un circuito equivalente que, como vamos a ver, representa bien el comportamiento del osciloscopio con la frecuencia, pero no son datos que aparezcan habitualmente en el manual del fabricante. Podemos estimarlo, como vamos a ver en alguna diapositiva después, digamos, podemos hacer alguna inferencia respecto de los valores, pero simplemente como para poder utilizarlo como modelo, ¿no es cierto? Para tener una representación que nos permita analizar el ancho de banda del osciloscopio. Bueno, si escribimos, entonces, si consideramos que esto representa el funcionamiento del osciloscopio, desde el punto de vista del análisis que queremos hacer de la frecuencia, acá aparece la sigla BW de bandwidth, que bueno, es el nombre en inglés, que suele aparecer, por eso lo ponemos, suele aparecer en la bibliografía. Entonces, si escribimos la ecuación de este circuito, la tensión de entrada y la tensión de salida, vamos a llegar a una ecuación como esta, y que nos representará a nosotros el comportamiento del osciloscopio, como decíamos, pero podemos analizar cuál es la tensión de salida, ¿sí? A partir de una dada tensión de entrada a visualizar, en función de la frecuencia. Es decir, acá evidentemente con la variación de la frecuencia, la tensión de salida cambiará, ¿sí? Bueno, habitualmente se denomina a la relación entre tensión de salida y tensión de entrada con la letra A de que representaría la ganancia, ¿sí? Y esta componente que tiene que ver con la frecuencia y con el modelo de circuito es lo que se llama habitualmente frecuencia de corte superior. Y ahora vamos a ver por qué. Si reescribimos la ecuación de esta manera, y llamamos a esta al circuito, a la frecuencia de corte superior representada por el circuito RC, nos va a quedar una ecuación como esta, que es la que se utiliza habitualmente para analizar el ancho de banda. Y lo que estamos viendo acá es que la atenuación o la amplificación que tenemos de la salida respecto de la entrada, ¿sí? Fíjense que esto es directamente la relación salida versus entrada, va a depender de la frecuencia de la señal, ¿sí? Es decir, para distintas frecuencias esta relación va a cambiar. Y va a haber un punto límite, digamos, que vamos a utilizar como referencia al que llamamos frecuencia de corte superior, que en realidad se va a identificar con lo que se llama ancho de banda del osciloscopio. Bueno, habitualmente
Esto se expresa, ustedes ya seguramente han visto el concepto de ancho de banda en otras materias, si no lo profundizarán. Acá simplemente vamos a hacer una mención y vamos a hacer un análisis de utilidad simplemente para poder analizar otra de las componentes que puede introducir errores en la medición con osciloscopio, ¿no? Que es justamente la limitación que tiene el osciloscopio por el ancho de banda. Esto habitualmente se denomina ganancia de tensión en particular. El osciloscopio, ya lo habíamos dicho, es sensible a tensión, y esta es una relación de tensiones. Esto habitualmente se analiza para un rango de frecuencias que justamente será el rango de frecuencias que se corresponde con el ancho de banda del osciloscopio, que va desde la continua. El osciloscopio, dijimos, es capaz de medir tensiones de cualquier frecuencia. Ahora vamos a ponerle un límite a eso que habíamos dicho, ¿sí? Que es, bueno, va a poder medir bien a cualquier frecuencia, pero en algún momento el ancho de banda del osciloscopio va a la limitación debido al ancho de banda del osciloscopio va a generar limitaciones que van a introducir errores adicionales. Entonces, vemos que para una frecuencia tendiendo a cero, una frecuencia de continua, la ganancia en tensión, el módulo de la ganancia en tensión es igual a 1. ¿Sí? Y para una frecuencia igual a la frecuencia de corte superior, que dijimos va a estar relacionada, va a estar identificada con lo que es el ancho de banda del osciloscopio, la relación o la amplificación se reduce a 0,707. Es decir, cuando tenemos una señal de entrada de una frecuencia, supongamos que la señal tenga una única frecuencia, que tiene una frecuencia igual a la frecuencia de corte superior, la salida está atenuada un 30%, ¿sí? Porque en lugar de tener 1, que es la ganancia que tenemos para frecuencia 0 o inclusive para frecuencias bajas, cuando nos acercamos a la frecuencia de corte superior, la tensión que aparece acá a la salida está atenuada, ¿sí? Del orden de un 30%. Evidentemente, esta frecuencia de corte superior, que va a ser el ancho de banda justamente del osciloscopio, va a ser una frecuencia que nos marque un límite de frecuencia al cual puede reproducir fielmente las señales del osciloscopio. El osciloscopio tiene habitualmente errores del orden de algún por ciento, 1, 2, 3%, como vimos, en lo que se refiere a la etapa vertical. Si el ancho de banda del osciloscopio genera que a una cierta frecuencia el osciloscopio tenga un 30% de error o un 30% de atenuación, es decir, el módulo de la señal que tenemos acá es un 30% más chico que el que tenemos a la entrada, ¿sí? Y esto varía con la frecuencia, o sea, si la señal es poliarmónica, no todas las armónicas van a ser atenuadas con el mismo coeficiente, porque pusimos dos valores de frecuencia, pero podríamos poner valores intermedios para los cuales vamos a obtener valores intermedios entre 0,7 y 1, ¿sí? Entonces, evidentemente, en la frecuencia de corte superior o ancho de banda del osciloscopio es un límite al cual ya el osciloscopio introduce errores, debido a su comportamiento con la frecuencia, introduce errores que son muy superiores al error propio del osciloscopio. Es decir, va a ser esto un error de inserción también. Es decir, el osciloscopio en las mismas condiciones va a obtener los mismos resultados si excitamos con una misma señal. Vamos a tener la misma atenuación en la salida o cuando hablamos de salida, acá estamos hablando de la presentación en pantalla o la salida de las etapas verticales. Es decir, vamos a tener la señal atenuada un valor extremadamente grande, mucho más que el error propio del osciloscopio, con lo cual, evidentemente, a esa frecuencia ya el osciloscopio tiene un error de inserción que diríamos es inaceptable desde el punto de vista de la exactitud. Después podemos optar ver la señal aún a riesgo de que esté completamente deformada, ¿no es cierto? Pero bueno, desde el punto de vista de la exactitud es inaceptable un error del 30% comparado con un error propio del aparato que está en el orden de algún por ciento. Bueno, en realidad acá se hace la aclaración más que nada porque suele aparecer en la bibliografía. Esto lo que tiene es un factor de atenuación o una amplificación, una ganancia en tensión que tiene un cierto valor de referencia en continua, que no es 1, sino que es a 0. ¿Sí? Y bueno, entonces lo que se tiene en realidad siempre es la relación
que para el caso del análisis, digamos, es equivalente, pero bueno, como suele aparecer así en la bibliografía, esto es la relación de ganancia, es la relación entre la ganancia que tenemos a una dada frecuencia y la ganancia en continua, ¿no? Que acá la habíamos supuesto 1 directamente, aunque bueno, puede tener un valor distinto de 1, pero bueno, a la hora de hacer relativa la ganancia a cualquier frecuencia respecto de la de continua, la ecuación que nos queda para analizar es la misma. Bueno, habitualmente esta ecuación o esta relación se expresa en decibeles, seguramente también ya lo hayan visto más seguramente en esta forma, y si lo expresamos en decibeles podemos dibujar en función de la frecuencia para una escala logarítmica lo que se llama el diagrama de Bode. Es decir, acá lo que tenemos en este diagrama es para una frecuencia, para una relación de frecuencia respecto de la frecuencia de corte superior en escala logarítmica, en este punto, para 1, es decir, cuando la frecuencia de la señal a medir es igual a la frecuencia de corte superior, tenemos una atenuación de menos 3 dB, que de acuerdo a esta ecuación, en realidad lo que tenemos es una atenuación, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, del 30%. El diagrama de Bode tiene una forma como esta, lo que quiere decir es que para frecuencias, bueno, nosotros hemos estado analizando solamente el módulo, ¿no es cierto? Esto además tiene, lo que genera esto es un corrimiento de fase, que no nos vamos a meter en el tema del corrimiento de fase porque no es la idea es dejar bien claro, digamos, que cuando vamos al manual del osciloscopio, donde no iba a aparecer ese circuito RC que usamos como modelo, pero sí va a aparecer como dato del osciloscopio el ancho de banda que tiene el osciloscopio, la frecuencia de corte superior, ¿sí? Entonces, cuando uno de los osciloscopios que teníamos ahí como dato, el T912, decía que el ancho de banda del osciloscopio era 10 MHz, de ninguna manera podemos pensar que el osciloscopio ese, que bueno, es un ancho de banda relativamente reducido y, digamos, en general los osciloscopios tienen anchos de banda, de hecho los otros que usan ustedes, que van a usar en el laboratorio, tienen de orden de 50 o 60 MHz, ¿sí? Pero cualquiera sea el ancho de banda que se dé del osciloscopio, evidentemente lo que nos está diciendo esto es que el osciloscopio puede medir con una exactitud similar a la que corresponde a su exactitud debido a los atenuadores verticales, es decir, el 2 o el 3%, para frecuencias que están bastante por debajo del ancho de banda del osciloscopio. Es decir, si tengo un osciloscopio de 60 MHz, a 60 MHz va a tener un error del 30% del módulo, es decir, va a atenuar la señal un 30%. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, la frecuencia a la que puede trabajar con errores, hay un ejercicio en la práctica que, bueno, después cuando lo vean, lo podemos analizar, que una de las cuestiones que toma, una de las preguntas que hace es justamente ver para qué frecuencia, ¿sí? La atenuación, es decir, para qué frecuencia la atenuación que tengo entre la entrada y la salida, esto recuerden que era la relación U de salida sobre U de entrada, esta cuestión que teníamos acá, para qué frecuencia esta relación modifica la señal de entrada en un valor igual al error propio del osciloscopio, digamos 3%, o para qué valor de frecuencia esto tiene una relación que sea despreciable o introduce un error que sea despreciable frente al error propio del osciloscopio, es decir, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada tengan una diferencia que esté por debajo del 0,3%, por ejemplo, si el error del osciloscopio es 3%, ¿sí? Que bueno, digamos, si la relación entre la salida y la entrada, acá teníamos un 30%, un 3% será 0,07 y si no será 0,007 si queremos que sea despreciable. Bueno, harán la cuenta después en el problema y lo analizaremos después con el ejercicio. Pero evidentemente la idea es buscar para qué frecuencia, ¿sí? El error que se introduce debido al ancho de banda del osciloscopio, un error sistemático, el error debido al ancho de banda del osciloscopio, es decir, estaríamos en esta zona, es despreciable
respecto del 3% del osciloscopio, es decir, cuál es la frecuencia, que realmente es la frecuencia que nos interesa, es decir, saber hasta qué frecuencia. El ancho de banda, digamos, se utiliza como definición y sirve justamente para eso, no es que sea una publicidad engañosa, digámosle, sino que, bueno, así están definidos los anchos de banda y nosotros, a sabiendas de lo que significa el ancho de banda, podemos sacar justamente la conclusión de que hasta qué frecuencia podemos medir con un error, por ejemplo, que sea despreciable frente al error del osciloscopio, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos un ejemplo hecho un graficado con el SPICE. Acá digamos, este es un modelo del osciloscopio con, bueno, su impedancia de entrada. Este es para el osciloscopio de 10 MHz, que era el T912, que es uno de los que usamos como ejemplo, pero bueno, se podría hacer de forma similar para cualquier otro osciloscopio. Esta es la impedancia de entrada del osciloscopio, tal cual como aparece en los datos del manual, y hacia adentro lo que hemos hecho es elegir dos valores de resistencia y capacidad que modelen bien el osciloscopio desde el punto de vista del ancho de banda, es decir, el circuito equivalente o el modelo de osciloscopio que representa bien su comportamiento en ancho de banda para un osciloscopio de 10 MHz, ¿no? Por eso están elegidos los valores. Bueno, eso se ha graficado con el SPICE, la variación de la frecuencia, y aparece el esquema de Bode ahora real de un osciloscopio como este, similar al ideal que dibujamos en la diapositiva anterior. Habitualmente se dice que este osciloscopio es un circuito pasabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pasa todas las señales hasta la señal o hasta el ancho de banda, ¿sí? Con la atenuación que corresponde en cada caso. Es decir, se habla de pasabajo porque pasan las señales de baja frecuencia, ¿no? Posiblemente ya lo han visto en otras materias, pero bueno, refrescamos un poquitito esa idea con las herramientas que necesitamos nosotros para analizar los errores del osciloscopio en su uso, ¿no? Por eso vamos a este concepto de ancho de banda. Bueno, acá aparece acoplamiento DC, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos distintos tipos de acoplamiento del osciloscopio? DC, AC y tierra. Bueno, ya lo habíamos visto cuando vimos los instrumentos digitales. Acoplamiento DC es que la señal entra directamente al instrumento, en este caso al osciloscopio, entraba directamente a los multímetros. Cuando tenemos acoplamiento AC, lo que hacemos, lo que se hace habitualmente es colocar un capacitor en serie con la entrada, ¿sí? Que lo que hace es limitar, eliminar la componente de continua, por eso AC, ¿sí? Pero bueno, ahora que estamos analizando el ancho de banda, vamos a ver que el osciloscopio ya no se va a comportar de esta manera, sino que ya lo habíamos mencionado en su momento, es decir, no solamente filtramos la componente de continua, sino que vamos a estar atenuando las componentes de baja frecuencia, ¿sí? Si ahora graficamos este circuito con el SPICE, o con cualquier otro modelo, digamos, cualquier otro programa que nos sirva para eso, vamos a encontrar que la variación de las señales, la atenuación, acá está hecho en relativo a 1, ¿no es cierto? Se puso un vol. Fíjense que para frecuencias muy bajas, para la continua, esto no pasará nada de la continua, pero para frecuencias bajas, acá estamos en 10 Hz más o menos, fíjense que para frecuencias bajas tenemos atenuaciones que también nos van a introducir errores, ¿sí? Es decir, acá a 10 MHz tenemos el 30% que habíamos dicho. Bueno, acá a 10 Hz más o menos vamos a tener una atenuación del 30%. Es decir, si estamos midiendo con acoplamiento AC señales de baja frecuencia, también vamos a estar introduciendo errores, ¿sí? Debido al ancho de banda del osciloscopio, que ahora se modificó porque le agregamos un capacitor. El valor de este capacitor está elegido adecuadamente para tener un comportamiento con frecuencia como este, y en particular este valor se da como dato para el osciloscopio T912, ¿sí? Pero bueno, de la misma manera que sacábamos cuál era la frecuencia para la cual teníamos un error del orden del 3%, despreciable frente al 3%, también podemos elegir el capacitor de tal manera de que acá tengamos un error que sea despreciable para una dada frecuencia. Bueno, en general
Acá ya viene, esto por supuesto que es parte del osciloscopio, no es que lo elegimos nosotros, el capacitor. Bueno, y por supuesto también va a incidir cuando analicemos después el error de inserción desde el punto de vista de la impedancia, ¿no es cierto? Es decir, si usamos acoplamiento AC, el ejemplo que resolvimos el otro día, donde estábamos en acoplamiento DC, esto no aparecía. Bueno, esto aparecerá ahí, será parte de este equivalente, la impedancia equivalente para la frecuencia de interés, ¿cierto? Pero bueno, entonces, estamos en acoplamiento AC, el ancho de banda del osciloscopio se modifica, ya no es un pasabajo, sino que es lo que se llama habitualmente un pasabanda, es decir, pasa una banda de frecuencias por afuera de la cual tenemos limitada, digamos, y se introducirá el error que corresponde en cada caso, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta acá? Así como había una frecuencia de corte superior, bueno, acá habrá una frecuencia de corte inferior. Pero bueno, nos vamos a centrar en esto, en la frecuencia de corte superior para nosotros y en justamente lo que es el ancho de banda del osciloscopio para poder distinguir, dado un cierto ancho de banda del osciloscopio, cuando tenemos que medir una señal, si el osciloscopio es capaz de medirla con los errores propios de su atenuación y no hay una componente adicional de error debido justamente al ancho de banda que tiene el osciloscopio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Sí, hasta acá sí, profe. Bien. Bueno, asociado con el ancho de banda y también con el modelo que hemos elegido de osciloscopio, tenemos el concepto de lo que es el tiempo de subida, ¿sí? En este modelo de osciloscopio que hemos elegido, para representarlo en función de la frecuencia, la correspondencia para el análisis del tiempo de subida está dada a través de la respuesta que tiene este osciloscopio que ha sido modelado con este circuito RC, cuando se le aplica un escalón a la entrada, es decir, cuando se habla de tiempo de subida, T de Rice, porque es en inglés y porque, bueno, aparece en la bibliografía, el tiempo de subida. Cuando hablamos del tiempo de subida del osciloscopio, estamos hablando de cuál es el tiempo de subida que aparecerá luego de las etapas de entrada del osciloscopio, es decir, qué visualizaremos en la pantalla del osciloscopio, o qué habrá a la salida de los atenuadores si no tiene pantalla, digamos, estamos en un osciloscopio digital que, como vimos, también tiene su comportamiento analógico en las etapas de entrada porque son analógicas. Es decir, cuando le aplicamos un escalón de tiempo de crecimiento igual a cero o casi cero, ya lo van a ver ustedes en la práctica, en la visualización en un osciloscopio, cuando se le aplica un escalón a la entrada, cuál es el comportamiento, pero bueno, lo que tenemos es justamente debido a que el modelo que representa el osciloscopio es este que hemos puesto acá, lo que tenemos a la salida, ¿sí?, es una señal que no tiene tiempo cero, ¿sí? No tiene tiempo cero justamente porque acá hay un circuito RC que la retrasa la señal, que lo que hace es generar un tiempo de subida propio del osciloscopio. Este será el tiempo de subida propio del osciloscopio. Es decir, si tuviéramos un escalón a la entrada, en la pantalla del osciloscopio, de un osciloscopio analógico, a la salida de las etapas analógicas de un osciloscopio digital, no tendríamos un escalón de tiempo de subida igual a cero. A la salida tendríamos un escalón o una exponencial con un tiempo de subida como este, ¿sí? Entonces, eso también va a introducir errores de inserción cuando querramos ver ondas unidireccionales, ¿sí? Cuando queremos medir el tiempo de subida de una señal o cuando queremos medir el comportamiento temporal de una señal, el osciloscopio va a modificar ese tiempo de subida. Bueno, eso también, como lo modifica, también es un error de inserción, que bueno, como en el caso del ancho de banda, no es muy fácil de evaluar y descontar, ¿no es cierto? Pero sí, lo que vamos a poder es analizarlo. La idea de presentar este tema es ver cómo influye en algunas mediciones particulares y ser capaces de definir si podemos medir, debido a estos errores sistemáticos que introduce el osciloscopio, si podemos medir con errores que sean que se correspondan con su error debido a los amplificadores y si no hay errores adicionales, que
se suman, digamos, a los que ya estábamos, los que ya habíamos analizado, propios de las etapas de entrada, ¿no es cierto? Así que, bueno, la expresión es sacada del análisis del circuito, simplemente, ¿sí? Una exponencial, un escalón aplicado a un circuito RC, lo que tenemos a la salida es una exponencial que tiene como tiempo de subida el valor 2,2, es decir, esto es el tiempo que tarda la señal en llegar desde el 10 hasta el 90% de su valor final, ¿sí? Tiempo de subida definido como ya lo habíamos dicho, como habitualmente se utiliza. Hay otras definiciones de tiempo de subida, pero esta es la más común, la más utilizada. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, este RC, ¿sí? Lo que representa, lo que da idea, de todas maneras, es de lo que es la frecuencia de corte superior del osciloscopio, es decir, el tiempo de subida del osciloscopio va a estar directamente relacionado con la frecuencia de corte superior y por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos, con el ancho de banda del osciloscopio. Bueno, para un circuito como este, simplificado, que como dijimos es un circuito de un solo polo, como dijimos representa muy bien el comportamiento de las etapas de entrada del osciloscopio, existe una relación directa entre el tiempo de subida y la frecuencia de corte superior o el ancho de banda, ¿no es cierto? Lo que habíamos llamado ancho de banda. Como datos del instrumento, a veces aparecen los dos datos en una hoja de datos del instrumento. Aparece el dato del ancho de banda y aparece el dato del tiempo de subida. En general innecesario, ¿por qué? Porque todos los modelos, la gran mayoría de los modelos de osciloscopio que se usan hoy día, está representado por un modelo como este, con lo cual directamente la relación está dada, es decir, cuando se da solamente el dato del ancho de banda, podemos determinar a través de esta simple expresión el valor de tiempo de subida del osciloscopio, porque bueno, el modelo circuital que hemos usado para representarlo en función de la frecuencia, o en función del tiempo en este caso, es este que hemos dibujado acá, ¿cierto? Así que, bueno, ¿cómo afecta esto a la medición o cómo lo cuantificamos, ¿no es cierto? Porque ahora ya sabemos que el osciloscopio tiene una cierta limitación desde el punto de vista de la frecuencia, en el análisis de frecuencia, y desde el punto de vista de los tiempos, si hacemos un análisis temporal de las señales. Fíjense que de lo que estamos hablando acá, este es un osciloscopio analógico, pero de lo que estamos hablando es del ancho de banda o el tiempo de subida, fundamentalmente de estas etapas, ¿sí? Digamos, para un osciloscopio analógico es desde la entrada del osciloscopio, la punta no tiene nada que ver, digamos, pero desde la entrada del osciloscopio hasta lo que se ve en la pantalla. Pero representa muy bien ese modelo a lo que era un osciloscopio digital a sus etapas de entrada analógicas, ¿sí? Bueno, esta expresión que tiene digamos, se demuestra empíricamente, no hay un desarrollo matemático de esto, aparece en la bibliografía algunas referencias, pero se puede demostrar empíricamente que en un sistema como este, el tiempo de subida medido, es decir, lo que veo en la pantalla del osciloscopio, es una suma, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de los tiempos de subida de cada uno de los elementos que aparecen en el camino, digamos, hasta que la señal se presenta directamente en el osciloscopio. Es decir, el tiempo de subida que voy a leer, el medido, el que voy a leer en la pantalla del osciloscopio, será parte, por supuesto, el tiempo de subida de la señal que tengo acá, parte el tiempo de subida de la propia punta y parte el tiempo de subida del osciloscopio definido como lo vimos hasta hace un rato. El tiempo de subida de la punta habitualmente se considera despreciable y entonces lo que habitualmente tenemos o consideramos es que el tiempo de subida medido es el de la señal más el osciloscopio al cuadrado y la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esta relación nos sirve para poder calcular el error de inserción debido al tiempo de subida del osciloscopio. Es decir, ¿cómo calculamos el error de inserción debido al tiempo de subida del osciloscopio? Como siempre, valor medido menos valor verdadero sobre el valor verdadero. El valor medido es este, el valor verdadero es este, ¿sí? Podemos calcular el error de inserción. Vamos a un ejemplo. El tiempo de subida del osciloscopio
y el tiempo de subida de la señal tiene una relación de 1/5, ¿sí? El tiempo de subida medido será un 2% por encima del tiempo de subida de la señal. ¿Sí? Es decir, mediremos, es decir, cada uno de las etapas que se agregan a posteriori de la señal que quiero medir, le va aumentando el tiempo de subida por esta relación empírica que hemos definido acá. Bueno, fíjense que lo que tenemos acá es, si el tiempo de subida de la señal es 5 veces más grande, ¿sí?, que el tiempo de subida del osciloscopio, nosotros lo que querríamos es que esto fuera completamente despreciable frente al tiempo de subida de la señal y que el tiempo de subida medido, por supuesto, fuera el tiempo de subida de la señal. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, lo que estamos tratando de analizar a través de estos dos ejemplitos simples que hemos puesto es que cuando el tiempo de subida de la señal es 5 veces más lento que el tiempo de subida del osciloscopio, es decir, el tiempo de subida del osciloscopio es 5 veces más chico que el de la señal, ya ahí tenemos un error del orden del 2%, comparable al error del osciloscopio, por lo cual sería deseable que esta relación fuera todavía menor, ¿no es cierto? Es decir, que el tiempo de subida de la señal fuera todavía mayor respecto del osciloscopio. Aparece en algunos textos y en la bibliografía, y por eso lo ponemos acá, donde se dice que es aceptable que el tiempo de subida de la señal sea, o el tiempo de subida del osciloscopio sea 1/3 del tiempo de subida de la señal. Si hacemos el mismo análisis que antes, acá lo que tenemos es un error del orden del 5%, con lo cual está bien, es aceptable si decimos que son errores que son comparables del orden de magnitud de los errores del osciloscopio, de los errores propios del atenuador del osciloscopio, y que bueno, y que el osciloscopio justamente no es un instrumento que lo vayamos a utilizar por su destacado comportamiento desde el punto de vista de la exactitud, sino que nos permita visualizar la señal en forma integral. De todas maneras, no perder de vista, digamos que ya para señales que tengan un tiempo de subida que sea 3 veces superior al del osciloscopio, tenemos un error del orden del 5%. Es decir, atención con esto porque lo que estamos haciendo es teniendo errores similares a los errores propios del osciloscopio y ya no podemos considerar que el error únicamente es el error del osciloscopio debido a la exactitud de sus atenuadores, ¿no es cierto? Sino que hay otros componentes debido justamente a esto que hemos dado en llamar tiempo de subida o ancho de banda. Vimos que están completamente relacionados, es decir, cuando aparece como dato el ancho de banda del osciloscopio, de acuerdo al modelo que elegimos, ya dijimos, tenemos definido cuál es el tiempo de subida del osciloscopio. Bueno, después van a aparecer algunos ejemplos más sobre este tema, pero bueno, esta es la idea de presentar este concepto de ancho de banda sobre todo, y bueno, cómo hacerlo extensivo a lo que era el tiempo de subida medido, porque bueno, de hecho influyen sobre los errores de medición, ¿no?, como ya hemos visto y como veremos en algunos ejemplos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? No, por hasta ahora no. Sí, Bien. te estamos haciendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a detener por acá, así nos queda esta parte de la grabación